como parte de las actividades del 45 aniversario, la Escuela de Ciencias Políticas ha preparado esta conferencia, Desafíos para la Democracia Costarricense a principios del siglo XXI, que va a estar a cargo del doctor Gerardo Hernández, profesor de la escuela. El doctor Hernández, que es bachiller en Ciencias Políticas de esta universidad, máster en Sociología del programa de Maestría Centroamericana en Sociología, también de nuestra universidad, y doctor en Ciencias Sociales, con especialidad en Sociología, en el Colegio de México. Él se ha desempeñado como profesor e investigador de la Escuela de Ciencias Políticas desde 1999 hasta el día de hoy. Ha sido director del posgrado centroamericano en Ciencias Políticas, profesor de la Maestría Centroamericana en Ciencias Políticas, investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos, CIEP, profesor del doctorado en Gobierno y Políticas Públicas, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y profesor de la Maestría Centroamericana en Sociología. Tiene numerosas publicaciones, tanto a nivel nacional como internacional, y para nosotros como facultad, pues es un placer contar con el profesor Hernández como profesor de planta de esta facultad, y en ese sentido agradecemos la presencia de autoridades y de colegas docentes de otras unidades de nuestra universidad que sabemos que van a enriquecerse mucho con los planteamientos que hoy día nos va a hacer el doctor Hernández. Bienvenidos todos y todas. Buenas tardes. En primer lugar a la señora directora de la Escuela de Ciencias Políticas, Luz Marina Vanegas, el señor decano Francisco Enríquez, a compañeros docentes de la Escuela de Ciencias Políticas y de otras unidades académicas que nos acompañan. Un saludo en particular a los compañeros de la Comisión Especial e Interdisciplinaria de la Rectoría, que también están acá. Amigas y amigos, estudiantes de Ciencias Políticas. Lo que voy a presentar son algunas líneas derivadas de una actividad de investigación a mi cargo en la Escuela de Ciencias Políticas sobre calidad de la democracia en Costa Rica. Esta se ha desarrollado en dos fases. Una primera fase o etapa fue un estudio exploratorio que estuvo a mi cargo como coordinador y que realizamos entre el 2008 y el 2010, en la que participamos también otros compañeros de la escuela, el profesor y de la maestría, el profesor Ricardo Salas, el profesor Héctor Solano, que va entrando por ahí, Alonso Ramírez Cover, estuve yo con algunos de los componentes y participaron también algunos asistentes de investigación como Óscar Jiménez, Juan Pablo Sáenz, y ahorita tenemos una nueva fase que es una actualización y una síntesis para efectos de publicación de ese primer estudio exploratorio, en el cual tengo la colaboración de María José Guillén como asistente de investigación. Estas actividades se han hecho en el marco de un proyecto más amplio que desarrollamos en la Red de Estudios sobre Calidad de la Democracia en América Latina, bajo la coordinación académica del doctor Leonardo Morlino, politólogo italiano, y el doctor Jesús Tovar, que es un politólogo peruano radicado en México. Lo que voy a presentar entonces es el primer punto, que era estos elementos sobre el contexto de la investigación. En segundo lugar, voy a hacer referencia a algunos elementos de la perspectiva, algunas precisiones conceptuales y aspectos metodológicos de lo que estamos haciendo. Luego, algunos elementos de contexto que me parece importante tener presente para efectos del análisis sobre nuestra democracia. Y luego voy a hacer referencia a algunos pequeños componentes de, digamos, lo que consideraría como algunos de los más relevantes en cada una de las dimensiones de análisis. En primera instancia, y antes de pasar a los contenidos o al análisis
del caso costarricense, lo que me parece importante por este momento es plantear algunas premisas o supuestos desde los cuales estoy trabajando y que de alguna u otra forma iluminan el proceso de investigación y los resultados que aquí voy a presentar. En primera instancia, que los procesos de democratización no terminan con el logro y estabilización de aquellas condiciones consideradas mínimas de un régimen democrático. En segundo, que cada momento y contexto histórico suponen condiciones diferentes para la construcción de comunidad política, al tiempo que nuevas demandas y desafíos para las autoridades, lo que se expresa en debates, conflictos y tensiones alrededor de aspectos específicos del régimen político. Tercero, que los procesos de democratización tienen múltiples dimensiones, no necesariamente se mueven estas, en términos sociohistóricos, al mismo ritmo. De hecho, pueden haber más bien desencuentros entre distintas dimensiones o componentes del régimen político democrático o de la democracia en general, e incluso a veces dislocaciones y conflictos entre ellas. En cuarto lugar, y como la historia lo demuestra, los procesos de democratización pueden estancarse, no hay una línea establecida, inexorable, de que todas las democracias vayan en el mismo sentido, sino que pueden eventualmente estancarse, sufrir retrocesos o incluso rupturas institucionales a favor de prácticas, gobiernos o regímenes autoritarios. En quinto lugar, que la construcción democrática se inscribe en luchas de poder y estructuras de dominación entre los diferentes actores de los que derivan sus alcances y limitaciones. Es decir, la democracia no se construye en el vacío. Construir democracia, ampliarla, remozarla, hacerla más cercana a la ciudadanía, supone, siempre ha supuesto, tocar y a veces chocar directamente contra estructuras de poder y dominación, ¿verdad? Y por último, en este conjunto de premisas, que la democracia es más que procedimientos para la elección y ejercicio de gobiernos, y aquí ya entramos en un componente conceptual. Desde la perspectiva que voy a presentar, la democracia supone también capacidad de respuesta a necesidades y demandas de la ciudadanía bajo dichos procedimientos. Y también esos resultados deben expresarse en goce y ampliación de derechos y libertades, lo mismo que en avances hacia la igualdad social, económica y política. Con esto quiero posicionarme muy claramente frente a posiciones que podríamos considerar minimalistas o procedimentalistas de la democracia, que tratan de excluir a veces los componentes de los resultados y sobre todo los avances sustantivos en términos de contenido en los efectos que la democracia tenga a nivel de la sociedad. Es decir, frente a aquellas posiciones que únicamente ven el régimen político en su funcionamiento. Y al mismo tiempo, quisiera adelantar esto, es un posicionamiento frente a los discursos más locales en el ámbito nuestro, que a veces reducen los problemas de nuestra democracia y los problemas de nuestra gobernabilidad al tema de los procedimientos, ¿verdad? Por lo tanto, desde esa lectura lo que hay que hacer es cambiar la Constitución, cambiar leyes o cambiar una serie de procedimientos para supuestamente resolver nuestros también supuestos problemas de ingobernabilidad, haciendo caso omiso de aspectos que tienen que ver con las debilidades o las incapacidades para dar resultados y sobre todo de los retrocesos que estamos teniendo en dimensiones de contenido, como es el caso de las libertades y la igualdad. Partimos de un concepto que plantea Leonardo Morlino sobre calidad de la democracia, según el cual una buena democracia o bien una democracia de calidad es aquel orden institucional estable que permite la realización de la libertad y la igualdad de los ciudadanos a través de instituciones y mecanismos adecuadamente funcionales. Es decir, los procedimientos desde esa perspectiva no es que no sean importantes, son fundamentales, pero la democracia debe traducirse en logros en las dimensiones de libertad y de igualdad, es decir, en términos de contenido.
Para ello, en términos metodológicos, lo que Morlino propone es diferenciar justamente tres conjuntos de dimensiones, unas que son procedimentales, una que es la que refiere a los resultados y dos dimensiones que llama de contenidos. En las procedimentales estamos hablando de temas como el Estado de Derecho, la rendición de cuentas electoral, la rendición de cuentas interinstitucional, la participación política y la competencia política. Es decir, ahí estamos ante la visión, digamos, más poliárquica, si se quiere, de lo que es la democracia en términos procedimentales. En la dimensión del resultado lo que se analiza es la capacidad de respuesta de los gobiernos democráticos a demandas ciudadanas, bajo el entendido de que esas respuestas se dan en el marco de esos procedimientos democráticos. Es decir, no es resolver las cosas a cualquier costa, incluso a costa de los procedimientos democráticos, sino tener capacidad de respuesta y solucionar problemas que se viven en la población siguiendo los procedimientos y la institucionalidad democrática. Y las dos dimensiones de contenido son las de respeto y garantía de derechos que amplían la realización de libertades y la progresiva realización de una mayor igualdad política, social y económica. En términos más metodológicos, lo que se hace es, se cuenta con un instrumento muy detallado. Para cada dimensión hay a su vez una serie de subdimensiones y para cada subdimensión hay una gran cantidad de componentes específicos o indicadores que se van analizando desde una perspectiva tanto cualitativa como cuantitativa. Estoy haciendo énfasis en estos detalles de carácter teórico-metodológico porque cuando me propusieron que diera esta conferencia, me asustó mucho el título de conferencia y pensé que era mejor, por lo menos para más tranquilidad mía, pensarlo como una lección, como una clase. Y en ese sentido quisiera que así lo asumamos todas y todos, con la diferencia es que esta sería una clase en la que entre el público hay una gran cantidad de maestros. Pero por lo menos para la tranquilidad mía voy a pensar que esto es como una clase. Y en ese sentido lo que hagamos después de que yo termine, me parece que sería, ojalá, contar con sus participaciones, sus intervenciones, sus comentarios, sus preguntas, como si fuera efectivamente una clase. Entonces, lo que decía es que para cada dimensión hay subdimensiones y a su vez una gran cantidad de indicadores específicos. Este es para la dimensión de participación, lo que está en el cuadro verde son las dimensiones, más bien las subdimensiones de análisis, y abajo se plantean los componentes específicos para la primera subdimensión, que es la de oportunidades de participación. Para todas las dimensiones hay un detallado cuestionario, una serie de preguntas guía, que es a partir de las cuales estamos haciendo el análisis. Como resultado de la evaluación fundamentalmente cualitativa, luego hacemos una calificación, que son los numeritos que aparecen ahí, yo no me voy a meter por lo pronto en eso, que simplemente se hace a partir de una escala donde 0 es la mínima calidad y 5 es la máxima calidad. Para poner un ejemplo, en el caso de las oportunidades para participación en Costa Rica, pues obviamente la de ciudadanía electoral es la más institucionalizada, formalizada y extendida. Pero cuando hablamos de la posibilidad de remoción de representantes electos, es decir, de participar para remover a representantes electos, eso existe únicamente a nivel de las municipalidades y, por cierto, con una serie de blindajes procedimentales que lo hacen bastante difícil, bastante poco accesible a la ciudadanía como un instrumento de participación. Por eso, y lo estoy señalando como ejemplo, ciudadanía electoral se califica con 4.75 y el tema de la remoción de representantes electos con un 1. Esto es solo para dar un ejemplo de de cómo estamos trabajando. Luego esto nos permite también hacer valoraciones sobre cuáles son las dimensiones y subdimensiones en que tenemos más fortalezas y aquellas en las cuales tenemos mayores debilidades. Hechas estas aclaraciones de carácter teórico, metodológico, quisiera mencionar que obviamente
no es lo mismo analizar la democracia en Costa Rica que la democracia en Nicaragua, que la democracia en México. Cada contexto histórico, como lo señalé, tiene sus propias particularidades, aunque no siempre exclusividades, ¿verdad? Y me parece que en la etapa reciente de la historia política costarricense hay algunos elementos que marcan de alguna manera lo que es la calidad de nuestra democracia y algunos de los desafíos que tenemos en este momento. El primero es el proceso de reconfiguración de nuestro estilo de desarrollo, ¿verdad? Sobre todo bajo la influencia del modelo neoliberal, que si bien en nuestro caso ha tenido un carácter heterodoxo y muy gradual en comparación con otros países de América Latina, a la postre ha terminado reconfigurando significativamente nuestra sociedad, nuestro Estado y también con efectos en nuestras dinámicas políticas. El segundo elemento son los cambios que en ese contexto se han dado en el sistema de partidos, ¿verdad? Pasamos de un sistema bipartidista muy claro entre 1986 y 1998, incluso 2002, a cambios muy importantes que se empiezan a generar a partir de las elecciones del 2002 y que siguen, parece que acentuándose en las elecciones que han continuado hasta la actualidad. Cambios muy importantes en la cultura política y en el comportamiento electoral, es decir, tenemos una ciudadanía que se posiciona de manera distinta frente a la institucionalidad pública, frente a los partidos y frente a los procesos electorales. Indicios de ello son los índices de abstencionismo, el debilitamiento de las identidades partidarias, sobre todo después de que hubo una etapa de fuerte identificación y tradición, incluso familiar, de identificación con partidos. De manera que ahí hemos tenido cambios muy importantes. Por supuesto que tenemos también cambios societales, una sociedad cada vez más diversa en todos los sentidos, en términos de estilos de vida, en términos de patrones de consumo, en términos de su vínculo con una estructura productiva y económica que también es cada vez más diversa, ¿verdad? Y eso, desde mi punto de vista, son factores contextuales que de alguna u otra forma debemos tener en cuenta para analizar nuestra democracia. En ese contexto tenemos por un lado una situación en la cual se han hecho intentos para remozar nuestro régimen político, es decir, se han hecho algunas innovaciones, algunos cambios institucionales. Menciono por ejemplo la Sala Cuarta, la Defensoría de los Habitantes, la introducción de algunos instrumentos de democracia directa como el referéndum, etcétera, etcétera. Algunas opciones todavía mínimas para participar en políticas públicas o en la deliberación alrededor de servicios públicos, como por ejemplo lo que hace la ARECEP. Pero aún así, con todos esos esfuerzos, no podría dejar de mencionar tampoco los esfuerzos para ampliar la participación política de las mujeres, que es uno de los cambios fundamentales de esta época, pero a pesar de esas innovaciones, nuestro sistema político sigue perdiendo apoyo de una manera gradual, pero sostenida en la ciudadanía. Es decir, distintas mediciones como Latinobarómetro, Polilat o el Barómetro de las Américas apuntan en el sentido de que la identificación de la ciudadanía con el sistema político democrático se ha ido debilitando. Entonces, esos elementos o esa paradoja, digámoslo así, que estamos tratando de cambiar, pero seguimos perdiendo en términos de la adhesión al sistema, me parece que es un elemento también muy importante a tomar en cuenta. Lo que voy a hacer seguidamente es hablar un poquito de cada una de las dimensiones. No voy a hablar de todas en extenso porque se nos hace muy tarde. Y en todo caso, como ustedes ven, esta propuesta teórico-metodológica a lo que apunta más bien es a la construcción de una especie de programa de investigación, ¿verdad? Por la complejidad que supone cada una de las dimensiones. En ese sentido, yo invito sobre todo a estudiantes que están pensando en sus tesis o que están empezando a estudiar ciencias políticas, a que si tienen interés puedan empezar a meterse en alguna de las dimensiones o en esta perspectiva de estudio de la calidad de la democracia, y a lo mejor en conjunto podemos ir participando en enriquecer este estudio que está todavía en una etapa muy inicial. Voy a empezar con el tema de la competencia. Conceptualmente,
la competencia refiere a la posibilidad, un aspecto fundamental de la democracia, de que más de un actor participe en los procesos de toma de decisiones, incluyendo las decisiones que refieren a los procesos electorales, ¿verdad? Diversidad de procesos, de actores que participan en el proceso de toma de decisiones. En este aspecto, lo que quiero señalar como líneas de problematización es que, si bien en Costa Rica existen garantías y facilidades para la formación de partidos políticos que compitan en los procesos electorales y que de hecho nuestro sistema de partidos se ha pluralizado más en estos últimos años que en la etapa bipartidista, lo cierto es que tenemos unas muy débiles condiciones de competencia en términos de equidad. Es decir, la competencia entre partidos se da fundamentalmente bajo una lógica de mercado, tanto en lo que se refiere al acceso al financiamiento como sobre todo al acceso a los medios de comunicación. Por otro lado, el estilo predominante de la competencia electoral no es favorable al derecho a la información de la ciudadanía ni a una deliberación adecuada sobre las opciones y propuestas entre las que debe decidir. En segundo lugar, que a pesar del debilitamiento de los partidos mayoritarios tradicionales, principalmente el PUS, y del surgimiento de nuevos partidos, ninguno hasta ahora ha logrado tomar las riendas del gobierno, es decir, ganar las presidenciales o incluso tener una mayoría parlamentaria. En este sentido, aunque hemos tenido cambio formal de gobierno, que es uno de los supuestos fundamentales, es decir, hemos tenido alternancia formal, lo cierto es que desde el bipartidismo tenemos una continuidad, ¿verdad? No se ha logrado revertir la orientación que se le ha venido dando a la conducción del Estado desde la etapa bipartidista. Podemos decir, ¿se cayó el bipartidismo? ¿O se debilitó? ¿O se quebró? Pues sí, pero no se ha caído el contenido político que le imprimieron el PUS y el PLN durante esa etapa al país. Entonces tenemos alternancia formal, pero una continuidad en términos de la orientación política, económica y social en los últimos gobiernos. La situación que tiene el sistema de partidos en este momento, donde hay una gran dispersión del caudal electoral entre un conjunto fragmentado de partidos, genera condiciones que al único que favorecen es al PLN. Es decir, hay condiciones favorables para la continuidad de ese actor dominante y por lo tanto de esa orientación política en el país. Esto es una gráfica que nos muestra la distribución de los porcentajes de votos a partir de las elecciones legislativas del 2010. Es decir, tenemos un partido del gobierno que es una minoría, pero que frente a un contexto de dispersión que se muestra claramente en ese gráfico de las oposiciones, sigue dominando, sigue controlando y sigue teniendo grandes posibilidades de mantenerse esas condiciones, incluso de un tercer mandato, ¿verdad? Por lo tanto, de una continuidad también en la conducción política y la orientación política que se le está dando a este país. El incremento de la fragmentación del sistema de partidos unido al crecimiento del abstencionismo está dando como resultado gobiernos que, además de divididos en el sentido de no contar con una mayoría parlamentaria, son también débiles en cuanto al respaldo electoral alcanzado en el conjunto del electorado. Al mismo tiempo, una parte muy significativa de ese electorado no tiene un vínculo mediante el voto con los partidos que conforman la Asamblea Legislativa. Todo ello afecta el sentido y la realización práctica del supuesto de la representación política. El concepto de representación política es muy complejo y tiene muchos elementos de carácter simbólico, incluso hasta de creencia, pero estoy hablando aquí de un componente básico, elemental, digamos, de legitimación del sistema político democrático, y es que mediante el voto se genera o se hace efectiva, digamos, la representación política. ¿Qué es lo que está pasando? Que si uno suma los abstencionistas, si uno suma los votos en blanco, si uno suma los votos nulos y además los de aquellos
aquellos votos que se le dieron a nuevos partidos o a partidos que no alcanzaron elegir diputados en razón de que su caudal era muy pequeño y en razón de que no lograron superar la barrera electoral que tiene nuestro sistema electoral, tenemos una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas, de electores, que no tienen pues un vínculo directo mediante el voto con los representantes electos. En ese sentido, creo que ahí hay un dato que nos indica en términos prácticos, no filosóficos, no ideológicos, sino en términos prácticos de lo que significa el debilitamiento de la representación política. Eso con datos agregados a nivel nacional. Pero si vemos lo que sucede a nivel de circunscripciones específicas, como es el caso de Guanacaste, en las elecciones del año pasado, el resultado es que 64% del electorado de la provincia de Guanacaste no tiene un vínculo, o no tuvo un vínculo con los 4 diputados que resultaron electos, que lo fueron con solo el 36% de los votos, 54,000 votos y algo más del PLN y 17,000 votos de el Partido Movimiento Libertario. Además, en Guanacaste se dio una situación muy particular derivada del diseño de nuestro sistema electoral, y es que los votos contaron 2 veces para efectos de adjudicar, o sea, con los mismos votos el PLN logró adjudicarse 2 escaños, ¿verdad? Que eran los votos del residuo, después de que se había hecho la adjudicación por escaño. Entonces, si 64% de los guanacastecos, digámoslo así, incluyendo los abstencionistas, los que votaron nulo y los que votaron por otros partidos que no lograron elegir diputados, no tienen un vínculo con los 4 diputados que representaron electos, ¿cómo podríamos pedirle a los guanacastecos que se sientan representados por ellos? ¿Verdad? Insisto, este es un caso extremo, pero que de nuevo nos muestra las dificultades que derivan también de ámbitos procedimentales para hacer efectivo el sentido y la práctica de la representación política. En cuanto a la participación, y aquí pasamos a la siguiente, en términos conceptuales, la participación refiere a todos aquellos comportamientos, acciones que realicemos tanto a nivel individual como colectivo y orientadas a incidir en la toma de decisiones o en los poderes formales, ¿verdad? Ahí lo que tenemos es que, como ya lo mencioné hace un ratito, hemos tenido un esfuerzo con grandes trabas y resistencias de parte de las élites, por cierto, para abrir espacios de participación política como fue el referéndum, la iniciativa popular, ahora a nivel municipal, o más bien primero incluso a nivel municipal, otras posibilidades como la revocatoria de mandato y la posibilidad de hacer consultas, plebiscitos, etcétera, que están más desarrollados en el ámbito local, ¿verdad? En el ámbito municipal. Pero esas condiciones o esas nuevas oportunidades son todavía muy incipientes, tienen fuertes blindajes procedimentales, de hecho solo un plebiscito revocatorio ha sido posible realizar, el de Pérez Celedón, y tuvo éxito, por lo menos desde la posición que tenían los opositores al alcalde, y aunque se ha hablado de la posibilidad de hacer otros, han chocado con dificultades, e incluso ahí, no sé si ya se resolvió hasta un recurso en la Sala Cuarta que había detenido otros procesos que estaban gestándose, particularmente recuerdo el de la Municipalidad de Siquirres. Entonces, hay dificultades procedimentales que hacen de estos instrumentos o que los hacen poco accesibles a la ciudadanía, es decir, poco activables desde la ciudadanía y muy dependientes de las propias élites políticas locales, ¿verdad? Que serían los que en última instancia los pueden activar. Pero además, las mismas condiciones de falta de equidad para la competencia que se dan en el ámbito nacional, se dan también en estos nuevos instrumentos de participación. Y el ejemplo más claro que tenemos de eso es cómo se desarrolló la competencia durante el referéndum sobre el TLC en el 2007.
Por otro lado, las formas de participación convencional siguen siendo las más fuertes, las más institucionalizadas y las más aceptadas por la ciudadanía, particularmente las relacionadas con el ámbito electoral, pero se ha dado un retroceso, pues, en lo que se refiere a la participación electoral. A la par de eso, se han venido dando una serie de nuevas e informales formas de participación relacionadas con movimientos sociales y acciones colectivas. Entonces, digamos que estamos ante una situación un poquito, no sé si paradójica, pero que es como la describiría de la siguiente forma. Es decir, el derecho más reconocido, más institucionalizado, más legitimado, que es el derecho al sufragio, está siendo cada vez menos usado por la ciudadanía. Esa es una situación que se expresa en el abstencionismo. Pero al mismo tiempo, ante una serie de nuevas formas y demandas de participación de la ciudadanía, estas no tienen un correlato en la institucionalidad que permita una adecuada canalización de esas formas, demandas e iniciativas que vienen desde la ciudadanía. De hecho, en muchas ocasiones lo que vemos es que chocan con la indiferencia, se reciben las peticiones, no pasa más, y en el peor de los casos, como lo hemos visto recientemente, chocan ya no con los burócratas, sino, bueno, con los más fuertes de los burócratas, que son los policías. Es decir, cuando se dan situaciones de represión a la protesta o incluso ciertas tendencias para estigmatizar o hasta criminalizar la protesta social. Entonces, aquí hay digamos, hay dos fuerzas que no se están encontrando, ¿verdad? Dos fuerzas que no se están encontrando, y creo que uno de los desafíos más importantes que tiene la democracia costarricense justamente es cómo legitimar, incluso cómo se alimenta la democracia de esa fuerza que viene desde la sociedad civil a través de movimientos sociales y acciones colectivas. Por otro lado, el eslabón más débil en este campo es la participación de la ciudadanía en políticas públicas y arenas deliberativas. Algo se empieza a hacer, algo se ha empezado a hacer, pero es muy limitado todavía, son muy limitadas todavía las posibilidades que tenemos las ciudadanas y ciudadanos de participar en deliberación sobre políticas públicas. Es decir, seguimos bajo una estructura donde las políticas públicas son diseñadas, definidas y ejecutadas verticalmente, por los políticos o por los burócratas. No sé si tenemos otra ahí al respecto. No, voy a pasar al de rendición de cuentas electoral. Pero antes, sobre el mismo tema de la participación, lo que me parece importante es que hemos tenido un discurso muy fuerte sobre el tema de la participación de la ciudadanía en políticas públicas y en eso, pero si no logramos garantizar canales efectivos de acceso y al mismo tiempo condiciones para que la ciudadanía participe bajo condiciones equitativas frente a los poderes fácticos o frente al poder de las élites, a la postre ese discurso no va a lograr una mayor legitimidad de nuestra democracia ni de nuestra calidad de democracia. En lo que se refiere a la rendición de cuentas electoral, y esto conceptualmente refiere a la obligación que tienen los electos de ser responsables, de dar cuentas ante la ciudadanía, pero también al supuesto de que las elecciones son un espacio, de hecho, desde una perspectiva estrictamente procedimental, son el espacio privilegiado para la rendición de cuentas electoral, es decir, el espacio en el cual se supone que los ciudadanos y ciudadanas evaluamos el desempeño del gobierno y mediante nuestro voto castigamos o premiamos, es decir, premiamos con continuidad o castigamos con cambio. Pero nosotros, digamos, aunque tenemos un gran desarrollo en la institucionalidad electoral y en procesos electorales competitivos, transparentes, limpios, etcétera, hay una serie de condiciones y de situaciones que debilitan el supuesto de la rendición de cuentas electorales, es decir, que debilitan los procesos electorales como espacios efectivos para la rendición de cuentas.
¿Cuáles son algunos de esos elementos? En primera instancia, la ausencia, nuevamente, de condiciones competitivas de equidad. Limita la posibilidad de todos los actores en competencia para que puedan presentar sus propuestas y evaluaciones del gobierno de turno a la ciudadanía, lo cual constituye pues uno de los factores que limita que los procesos electorales se conviertan en efectivos espacios para la rendición de cuentas. Pero también una gran cantidad de limitaciones de información, es decir, con todo lo que establece nuestra Constitución, obtener información para un ciudadano y ciudadana en nuestras instituciones es difícil, es difícil. Hay grandes limitaciones para que se le dé a la información, incluso menciono como ejemplo otro proyecto de investigación que estamos desarrollando en que hemos pedido a los ministerios información de los currículums de los ministros y hemos tenido como un 20%, 25% de respuesta a estas alturas. Llevamos 2, 3 meses solicitando esa información y es impresionante las trabas que ponen, dicen que no lo tienen, que no lo pueden dar, que le toca a recursos humanos, que le toca al otro. O sea, sí, a nombre de la Escuela de Ciencias Políticas, y aquí está la directora que es la que ha firmado esas cartas, digámoslo así, no estamos logrando ese acceso a información tan elemental como el currículum de un ministro que esté en el cargo o de ministros que hayan pasado por esa institución, que no nos puede pasar como ciudadanos y ciudadanas cuando accedemos o necesitamos información para la ciudadanía. Pero sobre todo también, y esto lo menciono como un ejemplo, el tipo de campañas electorales que tenemos. Ahí la pregunta es si el tipo de campaña nos está sirviendo o no para hacer efectivamente rendición de cuentas electorales. En la campaña 2009-2010, vean ustedes, el rubro más fuerte, y esto es a partir de un estudio que hicieron Juan Pablo Sáenz y Óscar Jiménez para la Auditoría Electoral Ciudadana, el rubro más fuerte de lo que presentaron los partidos, por lo menos a nivel de prensa escrita, era publicidad. El de propuestas era apenas un 11.8%, casi igual que el de ataques, que era un 9.3%, promoción de candidaturas o el uso de figuras externas para promover al partido. Entonces, estamos ante campañas electorales que tienen un bajo contenido en términos de información sustantiva para que los ciudadanos y ciudadanas podamos efectivamente hacer una rendición de cuentas electoral. Campañas que son muy personalistas, campañas que se basan en la apelación a emociones, a valores, pero que contribuyen poco a la formación de la ciudadanía y en ese sentido a la calidad de la democracia. Por supuesto, con medios de comunicación muy interesados porque las elecciones se han convertido en un festín propagandístico con muy grandes réditos para los intereses comerciales de los grandes medios de comunicación. De ahí que pegaran el salto hoy mismo ante la propuesta que ayer hiciera el tribunal de que le den espacios, por cierto, una iniciativa que hemos planteado también desde la Auditoría Electoral Ciudadana, que es que como en otros países los medios den espacio de franja, que en todo caso están usando un recurso público, ¿verdad?, que den espacios para que sean distribuidos de manera equitativa y esto permitiría efectivamente tener condiciones de mayor equidad en la competencia. Pero de nuevo, la democracia se construye enfrentando, chocando y a veces conflictuando directamente con estructuras de poder, como son, en este caso, los poderes mediáticos privados. En la siguiente dimensión, que es la de rendición de cuentas interinstitucional y que tiene que ver con cómo hay control entre los poderes del Estado. No voy a ahondar mucho acá, pero hay, digamos, algunos elementos que estamos resaltando en el estudio y el primero es reconocer que a nivel del régimen político hay una debilidad en lo que se refiere a la creación de mecanismos robustos de rendición de cuentas, particularmente en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Bueno, este es uno de los temas que ha tocado incluso la Comisión de Notables y que ha propuesto una serie de mecanismos
que desde mi punto de vista si se hacen tal cuales, van a ser poco efectivos, porque lo que hacen es darle tantas armas a uno como al otro, y por lo tanto eso va a generar un bloqueo mutuo y quedar como estamos. Es decir, si al Ejecutivo le damos tantas posibilidades de disolver el Parlamento, como al Parlamento tantas posibilidades de destituir un ministro, le estamos dando más armas a uno, pero no estamos generando un nuevo equilibrio entre los poderes ejecutivo y legislativo. Tenemos ahí entonces una debilidad estructural. La otra es nuestra débil descentralización, puesto que uno de los componentes que tiene la rendición de cuentas interinstitucional también es que en un Estado más descentralizado se puedan generar controles al poder central desde el ámbito local. Pero nuestro débil régimen municipal y nuestra débil descentralización no contribuye en ese sentido. En medio de esto, y a pesar de todos los cuestionamientos, lo que estamos planteando es que Costa Rica ha tenido avances importantes en materia de rendición de cuentas interinstitucional, sobre todo a partir de la creación de la Sala Cuarta. También a partir de la Defensoría de los Habitantes y también a partir del papel que en materia de Hacienda Pública juega la Contraloría General de la República. Pero esas fortalezas o esos avances que hemos tenido en esos campos, insisto, chocan con dimensiones más estructurales como el de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y al mismo tiempo con una débil rendición de cuentas. Aquí lo que pongo como un elemento de información es el papel tan relevante que ha venido jugando la Sala Cuarta en atención de todos los recursos que tiene que resolver, y quería llamar la atención sobre un aspecto que está en el gráfico de la derecha, y es que las consultas legislativas representan apenas el 0.26%. Sin embargo, tienden a ser aquellas a las que más se les da digamos, relevancia en el debate público, y que la Sala Cuarta, en realidad, el mayor peso de su trabajo está en la resolución de recursos de amparo, que como sabemos, son recursos de amparo que sí, disponibles para todos, para los que funcionan recursos, pero en una buena medida para muchos ciudadanos y ciudadanas que ante la inoperancia o la no resolución de casos a nivel de la administración, y ahí hay casos que van desde atención de salud, etcétera, etcétera, tienen que recurrir a la Sala Cuarta para garantizar el derecho a la atención o incluso a veces al acceso a la información que requieren. Entonces, ojo con los discursos que tienden a hablar a partir del papel de la Sala Cuarta de una judicialización de la política, ¿verdad? Insisto, hay una recurrencia efectivamente en los actores políticos a la Sala Cuarta para dirimir conflictos o desacuerdos que no logran zanjar entre ellos, ¿verdad? Pero el grueso de la Sala Cuarta, del trabajo de la Sala Cuarta, no está en ese rubro específico, ¿verdad? Y ha venido jugando un papel muy importante para garantizar derechos ciudadanos. Por supuesto que hay otros elementos que se pueden considerar como críticos de su papel y que merecen ser revisados. Pasamos a la dimensión, bueno, ahí lo que pongo son solo cómo también la Defensoría de los Habitantes ha venido jugando un papel muy importante en la atención de denuncias, de quejas de la ciudadanía ante la violación de derechos, la vulnerabilidad de derechos o ineficiencia en la prestación de servicios públicos, ¿verdad? De hecho, en términos de derechos, el derecho que podríamos considerar más vulnerado a la luz de los casos que ingresan a la Sala a la Defensoría es la del derecho a la eficiencia en la prestación de servicios públicos, ¿verdad? También el derecho a la salud, el derecho a la integridad personal y el derecho a la educación, que al mismo tiempo podemos relacionar con dos de los componentes fundamentales de la política social en Costa Rica, como son la salud y la educación. En el campo del Estado de Derecho, y eso tiene que ver con el cumplimiento de las normas, el principio de supremacía de la ley y las capacidades de las autoridades para hacerlo cumplir, también
con contar leyes que no sean retroactivas, que sean de conocimiento público de la colectividad, estables, predecibles y no ambiguas. Lo que estamos señalando es que ciertamente en este campo Costa Rica tiene un fuerte desarrollo institucional y esa dimensión contribuye en buena medida a la calidad de la democracia. Pero también hay aspectos que están vulnerando esta dimensión y que están afectando, tales como el aumento de la criminalidad y el crimen organizado y las sensaciones de inseguridad que generan en la población, las debilidades institucionales para hacerle frente a esas situaciones. Por otro lado, que si bien el sistema judicial se ha modernizado mediante el establecimiento de la carrera judicial en aspectos administrativos y organizacionales, así como en cuanto al uso de tecnologías, la eficiencia no siempre es la óptima para efectos de garantizar una justicia pronta y cumplida. En los altos niveles, la independencia del Poder Judicial se ha visto cuestionada por casos que todos conocemos, tanto por vínculos con el Poder Ejecutivo como con grupos afines del gobierno y más recientemente por los intentos, digamos, que se hicieron desde la Asamblea Legislativa, de una mayoría de diputados, por modificar forzadamente, digamos, la conformación de la Sala Constitucional, tratando de excluir al magistrado Cruz. Por otro lado, en términos del Estado de Derecho, estamos viendo algunas situaciones particulares que pongo solo como ejemplo, y es en el campo de la seguridad. Es decir, vean ustedes la diferencia entre el crecimiento de personal de seguridad pública y el personal de seguridad privada, y al mismo tiempo de la prestación de los permisos para aportación de armas. Es decir, el personal de seguridad pública, que es la línea roja, se ha mantenido en la última década bastante estable con un leve crecimiento. En cambio, el personal de seguridad privada, que es la línea morada azul, ha crecido exponencialmente, y también el tema de la aportación de armas a nivel individual. Es decir, ante el tema de la seguridad, pareciera que el Estado está cediendo uno de sus componentes fundamentales y en una de las dimensiones fundamentales del Estado de Derecho, cediendo espacio a la iniciativa privada por un lado y por otro lado a la iniciativa individual en busca de esa seguridad. Por supuesto que aquí hay factores de carácter subjetivo, por todo lo que los medios de comunicación tienden a exagerar a veces la situación de inseguridad, pero se está, insisto, generando una situación de reducción de la incidencia del aparato público y de crecimiento del aparato privado, de la dimensión privada en un campo fundamental. Por supuesto que eso no es exclusivo del ámbito de la seguridad, es lo que estamos viendo también en salud, es lo que estamos viendo también en educación y en otra serie de dimensiones donde el aparato público ha sido debilitado o restringido, mientras que se ha alentado cada vez más el crecimiento de la iniciativa privada y del mercado en la prestación de algunos servicios. El otro elemento de información es que efectivamente en las condiciones actuales de competencia y del sistema de partidos, la formación de leyes se ha visto afectada. Es decir, desde 2002-2006 ha habido un crecimiento en la duración promedio en días en los procesos legislativos de las leyes aprobadas. Y esto tiene una consecuencia porque estamos ante una situación en que se debilita la capacidad de respuesta de la institucionalidad pública a necesidades y demandas de la población que tienen que pasar por legislación, ¿verdad? Y sabemos que hay digamos, son muchos temas y situaciones que tienen que pasar por ahí. Pero por otro lado, y esto es algo que ha venido señalando el informe del Estado de la Nación, muchas de las leyes que se han aprobado no tienen contenido presupuestario u organizacional para hacerlas aplicables, ¿verdad? Puede ser que tengamos una alta productividad legislativa, pero si no se están previendo las formas de aplicarlas, estamos ante una situación
digamos, que también debilita la efectiva respuesta a demandas y necesidades. Estas son las dimensiones procedimentales y con ello hago como un panorama muy general de la situación y de los desafíos que tenemos ahí, para cerrar con algunas reflexiones sobre las dimensiones de resultado y de contenido. Tal vez, bueno, antes de eso, efectivamente que hay otro elemento de información. Uno de los desafíos fundamentales que tiene el Poder Judicial y el sistema judicial es cómo enfrentar la pérdida de credibilidad que ha tenido en la ciudadanía. Es decir, por mucho tiempo se hablaba del Poder Judicial como la joyita, ¿verdad?, de nuestro régimen político, pero al igual que otra serie de instituciones, también el sistema judicial ha venido perdiendo credibilidad. Esto es una medición de opinión pública que contrata el propio Poder Judicial y que mide cuál es la confiabilidad en temas como el trato igualitario, la capacidad, la eficiencia y la honestidad y la honradez. Y como ustedes ven, más del 60% considera que en esos tres rubros nuestro sistema de justicia es poco confiable, ¿verdad? Este es solo uno de los ejemplos, hay otra serie de estudios que lo han marcado, pero ahí hay un desafío muy importante, porque si la ciudadanía pierde confianza en el sistema judicial, no vamos a recurrir a él, ¿verdad? No vamos a recurrir a él cuando lo necesitemos. Y en ese sentido se estaría debilitando también uno de los componentes fundamentales del Estado de Derecho. En cuanto a las dimensiones de resultado y contenido, voy a hacerlo de una manera más sucinta esto. La capacidad de respuesta tiene que ver con cómo los gobiernos atienden necesidades y demandas de la población y de la ciudadanía. Se habla de esto como la representación en acción, es decir, cómo se hace efectiva la representación política, ya no a partir del voto, ya no a partir de ideología, sino a partir de vínculos directos entre el aparato del Estado y la ciudadanía por medio de servicios, políticas públicas, programas, obras, acciones, ¿verdad? Es decir, por resultados del aparato, resultados específicos del Estado que inciden y tienen consecuencias en la vida, en la sociedad y en general en todas y todos como ciudadanos. Es decir, y creo que este es un ámbito en el cual todas y todos estamos claros de las deficiencias, de los rezagos y del debilitamiento, pues, de la capacidad del Estado para atender desde la platina, digámoslo así, hasta que pareciera una cosa tan puntual, pero se ha convertido en algo tan simbólico, ¿verdad?, de esa situación que estamos viviendo en el ámbito de la capacidad de respuesta, hasta problemas más grandes de infraestructura que lamentablemente se tienden a tratar de resolver únicamente mediante la concesión a privados, bajo el supuesto de que el Estado no puede construir porque es corrupto, ineficiente, etc. Y como sabemos, nos ha costado cara cada una de las concesiones, y la eficiencia y eficacia de esas obras pues ha sido puesta en duda. Entonces, ahí tenemos una situación que es la que tal vez para todas y todos es más evidente porque la enfrentamos día a día, ¿verdad? Desde el momento que salimos de nuestras casas, hay algo que nos habla de debilidades en la capacidad de respuesta del gobierno, comenzando por los huecos en las calles, y ni qué decir cuando tenemos a veces que enfrentarnos a situaciones de salud, y lo pongo como anécdota, como le pasó a mi hermano en vísperas de la Semana Santa, que ante una situación muy grave de salud, llegó al hospital de Cartago y no había un gastroenterólogo disponible para un hospital que cubre una gran cantidad de población, y que le dijeron que tenía que esperarse hasta el lunes. Y si mi hermano se espera hasta el lunes, se muere, ¿verdad? O sea, con todo lo que creo que muchos de los que estamos aquí hemos defendido la caja y consideramos y creemos en el sistema de la seguridad social,
tenemos también que reconocer que hay grandes deficiencias y grandes problemas en la prestación de los servicios de salud y también en otras áreas. ¿Cuál es la consecuencia de un sistema que no da resultados? Y esto es una forma indirecta de medir pues, la capacidad de respuesta. Se supone que un sistema que dé resultados logra adhesión de parte de los ciudadanos y ciudadanas, es decir, logra apoyo. Lo que está sucediendo es que nuestro sistema político ha venido retrocediendo en términos del apoyo difuso, que se le llama al sistema político. Por lo menos aquí lo que tengo es la medición que ha hecho sistemáticamente Michel Seligson desde 1985 y que publicó el informe del Estado de la Nación en su última edición del 2012. Vean ustedes que hay un deterioro en el apoyo al sistema político, si bien a nivel de América Latina ese apoyo pues, sigue siendo alto. Pasamos a la siguiente, que refiere al tema de la libertad, que se supone es libertades que se van extendiendo a nivel de la sociedad mediante la declaración, reconocimiento y garantía de derechos. Bueno, Costa Rica tiene una gran tradición en materia de derechos políticos, derechos civiles, que también hacen que ahí tengamos una fortaleza en términos de calidad de la democracia. Pero al mismo tiempo, lo que estamos señalando es que hay un rezago, hay una especie como de varonazo en lo que se refiere a la ampliación de derechos, sobre todo de derechos relacionados con grupos minoritarios o grupos específicos y con derechos de nueva generación en términos de lo que son los derechos humanos. Particularmente las áreas de derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? En ese sentido es simbólico que Costa Rica haya sido condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el tema de la fertilización in vitro, ¿verdad? El tema del reconocimiento y garantía de derechos a las personas con orientaciones sexuales diversas, ¿verdad? Hablar de las sociedades de convivencia para muchos es una especie de herejía política y no es casual porque para ellos sigue siendo o siguen amparándose estos sectores justamente en las bendiciones arzobispales derivadas de la confesionalidad del Estado. Y eso quisiera como plantear en estas dos láminas. Por un lado, tenemos una sociedad civil cada vez más activa, exigiendo, planteando la necesidad de ampliar derechos que tendrían consecuencias pues, en esta dimensión de las libertades. Y por otro lado, una élite política que se sigue cobijando en la confesionalidad del Estado, en las bendiciones arzobispales de la Iglesia Católica, sabiendo ellos y por supuesto nosotros que ese actor es justamente uno de los que más oposiciones y resistencias ha puesto a la ampliación de esos derechos, ¿verdad? Unas élites políticas que parecen no diferenciar sus creencias personales con la investidura civil que tienen en los cargos que les han sido asignados. Entonces, ahí definitivamente hay un choque y una situación que está frenando. No lo quiero señalar únicamente a raíz de la confesionalidad y el poder tan fuerte que tiene la Iglesia Católica acá. Hay otros factores, pero sin duda ahí tenemos un choque entre esa necesidad de ampliar derechos que están planteando una gran cantidad de actores y sectores y los frenos que las élites políticas les están poniendo, y eso sin duda es un estancamiento en uno de los aspectos sustantivos de la democracia. Y en la última dimensión, que es la de la igualdad, algunos no estarían de acuerdo en poner este tema en una evaluación sobre la calidad de la democracia, porque dicen que la democracia, insisto, es un mecanismo para formar gobiernos. Lo de la igualdad depende tanto de factores de mercado como de las políticas públicas, pero desde mi punto de vista es una de las perspectivas o de los elementos más fuertes de esta propuesta metodológica y teórica que hace Morlino, que sin ubicarse en una dimensión de democracia radical, como ha sido, digamos, la de Chantal Mouffe
y otros autores, sin ubicarse ahí, incluso dentro de una tradición liberal, le da énfasis a la necesidad de que los sistemas democráticos vayamos avanzando en términos de construcción de condiciones de igualdad y de equidad, ¿verdad? Lo que tenemos en este caso, y sobre todo a partir de lo que está sucediendo o lo que podemos ver con los índices de pobreza y de desigualdad, es que estamos avanzando hacia una sociedad cada vez más desigual en términos socioeconómicos. En ese sentido, en lugar de estar avanzando nuestra democracia, estamos retrocediendo, ¿verdad? Cierro entonces esta... No, las gracias todavía no, pero con la siguiente síntesis y recuperando las tres dimensiones. Costa Rica sigue siendo una de las democracias, digamos, más institucionalizadas, con un régimen político muy fuerte a nivel de América Latina. Si nos comparamos con otros, es probable que digan muchos, ¿de qué se quejan? Así me dicen a mí cuando voy con mis colegas de la red de estudios a otros países y les hablo en esta perspectiva de las críticas que hacemos acá a nuestro sistema político. No, vean lo que está pasando en Honduras, vean lo que está pasando en Guatemala, vean. Pero si nos seguimos durmiendo en los laureles a partir de nuestra comparación con los que están peor, lo que va a suceder es que vamos a seguir retrocediendo en lugar de seguir avanzando. Es decir, cada sociedad también tiene que desafiar sus límites y plantear los límites que está teniendo su democracia, y en ese sentido creo que hay una gran cantidad de actores que estamos tratando pues de ampliar nuestro canon democrático y no reducirla al mínimo procedimental como quieren hacerlo otros. Tenemos entonces una democracia fuerte e institucionalizada en las dimensiones procedimentales, pero que incluso ahí muestra claras señales de erosión y dificultades en algunos de sus componentes específicos. En cuanto a los resultados, tenemos limitaciones importantes a la capacidad de respuesta a demandas y necesidades que han generado una pérdida en la credibilidad en las instituciones y en el apoyo al sistema democrático. Y en materia de las dimensiones de contenido, lo que estamos es ante un estancamiento en materia de libertades y así como ante una serie de situaciones socioeconómicas que vulneran las ya alcanzadas, y por otro lado, ante un claro retroceso en lo que se refiere a la aspiración de construir una sociedad más igualitaria. Los desafíos de la democracia en Costa Rica no son solo procedimentales, son más fuertes aún en lo que se refiere a los resultados y a los contenidos. No se podrá ampliar la democracia, mejorarla, remozarla, sin enfrentar los intereses y poderes que hoy quieren mantenerla como está, porque les está siendo muy funcional así, es decir, hay sectores que están muy contentos, están ganando mucho, les está yendo muy bien, ¿verdad? Y que incluso podrían estarle apostando, en lugar de ampliarla, a generar retrocesos. Creo que lo que sucedió con el magistrado Cruz es un claro ejemplo de eso, de sectores que le están apostando al control de todo, es decir, a la mesa gallega, ¿verdad? Control del Ejecutivo, control de la Asamblea Legislativa y control del Poder Judicial. Pero también hay proyectos que considero hay que ponerles mucha atención, como es el que acaba de enviar la presidencia para supuestamente modificar el sistema de elección de diputados. Es decir, mediante 15 diputados, creo que son que se elegirían por una lista nacional con representación proporcional, y el resto que se elegirían por una nueva definición de distritos y por un sistema que no está determinado. Lo que el proyecto dice es que no necesariamente uninominales, ¿verdad? Pero recordemos que sí, en las circunscripciones, en los politólogos y politólogas que estudiamos sistemas electorales, eso lo tenemos muy claro, entre menor sea la magnitud de los distritos, más desproporcional va a ser el sistema. Es decir, y si los distritos van a ser uninominales, eso lo que significa es que se va a terminar con la pluralidad que hoy tiene la Asamblea Legislativa. Con todas las dificultades que tiene la Asamblea para funcionar bajo esas condiciones, el reto no es eliminar esa pluralidad, el reto es cómo construir
gobernabilidad bajo condiciones de pluralidad, porque si no, la democracia se estaría traicionando a sí misma. Y ese es uno de nuestros desafíos fundamentales. Ahora sí, muchas gracias y perdone por lo alargado No creo yo que la razón sea la ruptura del bipartidismo en sí, ¿verdad? Es decir, nosotros tuvimos durante la etapa a la que usted hace referencia una gobernabilidad basada fundamentalmente en el predominio del PLN hasta los años 80. Es decir, el PLN controló las asambleas legislativas hasta 1978, que es cuando la oposición, la coalición unidad gana por primera vez una mayoría en la asamblea legislativa. Una mayoría de escaños, aunque no una mayoría absoluta. Los años 80 igual tiene predominio el PLN, hasta que pasamos a una gobernabilidad ya no basada en el predominio del PLN, sino en la basada en el bipartidismo, digamos, en un acuerdo muy fuerte, una convergencia muy fuerte, programática, ideológica, pragmática, e incluso en lo que se refiere a las prácticas de corrupción de ambos partidos, ¿verdad? Durante 1986, 98, incluso 2002. Entonces, pero el problema en ese sentido no es, y esto lo quisiera relacionar con otra reflexión, o sea, tampoco es que cambiando el sistema de partidos se va a modificar nuestra democracia. Creo que usted lo mencionó muy claramente. El problema, los desafíos de nuestra democracia son de proyecto político, ¿verdad? De proyecto político vigente. ¿Cuál es el proyecto político dominante en este momento? Y llevamos 3 décadas de hegemonía neoliberal que no se ha roto, continúa, y eso tiene consecuencias sobre nuestra sociedad y sobre nuestro sistema político. Llevamos 3 décadas en que lo público se ha ido desprestigiando, o lo han ido desprestigiando justamente cada vez más los sectores dominantes, ¿verdad? Y eso tiene consecuencias en términos de la renuncia a ampliar la inversión social y la acción del Estado en la economía y en la sociedad. ¿A favor de qué? De una ampliación cada vez mayor de el mercado, es decir, el mercado regido bajo los intereses mercantilistas de las empresas. Y no es que yo quiera aquí plantear una oposición necesariamente entre mercado y Estado, pero lo cierto es que estamos ante una situación de desequilibrio en comparación con aquella que tuvimos en la etapa a la que hacía referencia usted. Entonces, no creo que sea el sistema de partidos en sí el que venga a cambiar eso, sino más bien que aquí estamos ante una situación de proyecto político. Es decir, ¿cuál es el proyecto político que va a seguir hegemonizando la conducción del Estado? El proyecto que hasta este momento sigue dominando es el que desde mi punto de vista está deteriorando en buena medida nuestro sistema democrático. Hay que diferenciar es cuál es la situación en términos de las tendencias religiosas de la sociedad, que definitivamente se han modificado mucho, e incluso esas modificaciones serían una razón más de peso justamente para superar ese anacronismo que es la confesionalidad de nuestro Estado, ¿verdad? Porque en la medida que la institucionalidad siga teniendo dicho anacronismo, también eso puede hacer que una gran cantidad de sectores de la sociedad se sientan excluidos o, digamos, que no se vean representados por esa institucionalidad que se sigue llamando confesional. Y a la luz de esa confesionalidad se siguen haciendo una serie de prácticas. Hay que diferenciar, digamos, creo yo, Luz Marina, lo que está pasando en la sociedad de lo que sigue pasando a nivel de las élites políticas y las jerarquías. Es decir, la relación, desde mi punto de vista, entre la jerarquía de la iglesia, no de la iglesia en su conjunto, y aquí no quiero meter a la feligresía, y reconocer también que hay sectores muy progresistas, incluso de gran avanzada dentro de la misma Iglesia Católica, sino que es un asunto de jerarquías, ¿verdad? De estructuras de poder, en ese sentido, tanto a nivel de la jerarquía como de algunas élites políticas, de la jerarquía católica como de algunas élites políticas. Desde mi punto de vista, lo que sucede ahí es que hay una búsqueda de legitimación y de favorecimiento mutuo entre ambas, es decir, la política o algunas élites políticas siguen buscando amparo ante la pérdida de credibilidad que tienen en la ciudadanía
en las bendiciones, es decir, en el poder simbólico legitimador que deriva del poder religioso. Y al mismo tiempo, el poder religioso, frente a innumerables escándalos y también pérdida de vigencia y legitimidad de la población, como que busca amparo en el poder religioso, pero en el poder político. Pero como yo lo señalé en otro documento, es una apuesta riesgosa para ambos, muy riesgosa para ambos por las vulnerabilidades que tienen tanto en un ámbito como en el otro, ¿verdad? Señalaría eso, para mí sí es un ejercicio de poder y de legitimación del poder, un recurso, digamos, de carácter ideológico, simbólico, que se hace desde, particularmente desde las élites políticas, recurriendo al poder simbólico que deriva de la jerarquía, los rituales, etc. Eso por un lado, pero lo otro es que eventualmente, y creo que también esto es cierto, quienes están ocupando cargos en nuestro sistema político no hacen diferencia entre sus creencias religiosas particulares, que son absolutamente respetables, con la investidura que tienen, ¿verdad? Y se confunde a veces una con otra. La investidura de los cargos públicos debe basarse en el carácter civil de los mismos, es decir, se está ahí para tener una función de servicio a toda la población independientemente de su credo religioso. Por lo tanto, no es conveniente que las instituciones se amparen en uno de ellos, ¿verdad? Y eso es, me parece a mí, un desafío importante, tanto para las élites políticas como para las élites burocráticas. Yo en eso soy muy radical, pero incluso es un desafío que tenemos aquí en nuestra propia universidad, ¿verdad? Con la promoción de ciertos símbolos religiosos que ya se han naturalizado, pero imaginemos que esta es un alma mater que se dice basarse en la secularización, etcétera, etcétera, y hay una serie de prácticas que no son propias del interés institucional, pueden ser propias del interés personal y eso es muy defendible, pero no pueden incorporarse como criterio de gestión o ser promovidas en la gestión pública, porque ahí estaríamos imponiendo la lógica, por decirlo así, y citando a Max Weber, la ética de la convicción a la ética de la responsabilidad. Y lo que debe privar en la función pública es la ética de la responsabilidad, con el respeto a todas y todas las creencias y credos que cada quien pueda tener. Efectivamente, una de las debilidades que tenemos es que lo poco que tenemos de rendición de cuentas está pensado entre los poderes o entre las instituciones, ¿verdad? Hay no se ha institucionalizado formas de participación de la ciudadanía en la exigencia de rendición de cuentas. Ahora, informalmente la ciudadanía de alguna u otra forma y cada vez más hace control social de la gestión pública, ¿verdad? Cada vez hay una visión más crítica, creo yo, y disposición para denunciar, para acudir a instancias de control, y de hecho lo que puede estar sucediendo en buena medida es que las instancias de control institucionalizadas son activadas a partir de la misma denuncia o acción interpuesta desde la ciudadanía, y ejemplo de eso es lo que hace la Defensoría de los Habitantes, ¿verdad? Que en buena medida se alimenta, y su trabajo se alimenta de las iniciativas, inquietudes, quejas, necesidades que se plantean desde la propia ciudadanía, ¿verdad? Y está diseñada para responder a ellas, es decir, para amparar al ciudadano y ciudadana ante la inoperancia o ante la vulnerabilidad de derechos que venga de parte del Estado. Entonces, pero por otro lado, efectivamente no tenemos, así como no hay, digamos, no está institucionalizada la participación de la ciudadanía para la formulación, para la ejecución o para la evaluación de las políticas públicas, mucho menos para hacer control ciudadano institucionalizado, ¿verdad? Pero yo tiendo a pensar que, digamos, el hecho de tener un gran pluralismo en términos de organizaciones no gubernamentales, movimientos, asociaciones, es garantía de que se dé control ciudadano desde distintos ámbitos. Es decir, el movimiento ambientalista va a estar alerta siempre ante situaciones que considere que estén afectando
su perspectiva sobre el manejo de los recursos naturales. Los movimientos de mujeres hacen lo mismo, movimientos comunales, etc. Entonces, eso no está institucionalizado o formalizado, pero es igualmente efectivo y contribuye de igual manera a la calidad de la democracia que se ejercite ese control social de la gestión pública. Y bueno, los medios de comunicación se supone que sí está incorporado como una de las subdimensiones, tanto en rendición de cuentas como en el tema de la competencia. Ahí hay varias cosas. Hay una serie de prácticas que hemos visto de que por encima de las instancias de control, a la par, es decir, cosas que no están haciendo a veces las instancias de control como la Contraloría o la propia Asamblea Legislativa, la han hecho los medios de comunicación. Es decir, muchos de los escándalos de corrupción últimos no los han sacado las élites políticas, han salido de ejercicios de investigación que vienen de los medios de comunicación, y a mí me parece que eso es fundamental, que se siga fortaleciendo y que ese rol se siga haciendo desde los medios de comunicación. Lo que uno se pregunta es, ok, ¿cuándo investigan y cuándo callan? ¿Verdad? ¿Qué es lo que muestran y qué es lo que ocultan? Por el fuerte poder que tienen, digamos, y los intereses comerciales y el vínculo que tienen a veces con intereses políticos. ¿A quién se le van encima y a quién protegen? ¿Verdad? En ese sentido, lo que yo creo es que, y esto es una necesidad más estructural, es necesario fortalecer más los medios públicos, es decir, no los estatales, como sería el SINAR. El concepto de medio público es diferente al de medio estatal, ¿verdad? El SINAR tiene como una mezcla de ambas, ¿verdad? Pero creo que es importante fortalecer más a los medios públicos, y en la medida en que se pluralicen también los actores en el ámbito de los medios de comunicación, eso va a favorecer también el acceso a la ciudadanía a información y la posibilidad de hacer rendición de cuentas o exigir cuentas desde los medios de comunicación. Pero por supuesto que juegan un papel fundamental para la calidad de la democracia.